Ok, entramos al siguiente tema. ¿Qué hora es? Son las 5, estamos bien de tiempo, la va a ver, ¿no? Entramos al tema de precios, economía libre y capitalismo. Hay una falsa dicotomía. La dicotomía falsa es anteponer el modelo de competencia perfecta, son de mierda, que se dice que es el mercado, con la realidad de los mercados imperfectos, que se dice que es el capitalismo, ¿no? Entonces, muchas veces se interpreta el modelo de competencia perfecto como equivalente a la palabra de mercados y la realidad de mercados imperfectos como el equivalente del capitalismo o la economía de mercado. La realidad no es esa, la realidad es que los mercados siempre son imperfectos. ¿Por qué? Porque el conocimiento es disperso. El conocimiento de los precios, de las escasez relativas, de la bondad de un producto, de la utilidad de un producto, de los beneficios de un insumo, todos esos conocimientos están dispersos entre millones y millones de personas en el mundo, o una sociedad como la peruana, entre 33 millones de peruanos. Entonces es muy difícil coordinarlos centralmente. Y no se da la competencia perfecta, es decir, ni uno de esos peruanos sabe con perfección el futuro, ni sabe con perfección los precios de todo, ni sabe con perfección cuánto cuesta realmente las cosas. Entonces, la realidad es que los mercados siempre son imperfectos. Entonces, la dicotomía real, la opción real, no es entre competencia perfecta y mercados reales, sino entre mercados imperfectos, por sus precios dispersos, con agentes que tienen privilegios por ley, contra mercados imperfectos, con agentes sin privilegios que son iguales ante la ley. Es decir, la opción real que tenemos en política económica no es entre un mercado perfecto, la voy a mirar, un mercado perfecto, competencia perfecta, donde todo funciona matemáticamente bien, y la realidad que no funciona bien y que por lo tanto tiene que ser intervenida. No, eso no es la opción. La opción es entre mercados imperfectos con agentes, sindicatos, empresas, con privilegios que se les otorga por ley del Estado, o mercados imperfectos con personas, empresas o sindicatos o otros agentes sin privilegios, es decir, que son todos iguales ante la ley. Esa es la opción real que tenemos. En ambos casos los mercados son imperfectos. Y ahí viene el tema del monopolio. El monopolio no se origina por la presencia de un solo vendedor, es una mala definición de monopolio, sino se origina por una restricción a la rivalidad potencial de un solo vendedor. Es decir, si yo soy el único vendedor de un producto en un mercado, pero la competencia está abierta, es decir, si es posible a cualquier persona competir contra mí, entonces yo no me voy a atrever a abusar del precio monopólicamente. No voy a elevar mi precio más encima de lo que me permite la competencia potencial, porque inmediatamente va a entrar a competir conmigo una serie de imitadores que van a querer ganar más de lo normal porque yo estoy subiendo el precio. Es decir, a ver, si yo vendo un lápiz a un sol, un lapicero a un sol, y soy el más eficiente de todo el Perú vendiendo lapiceros a un sol, y saco al mercado a todos, porque soy el más eficiente, soy el más barato de todos, y no tengo competencia, pues no me voy a atrever, si el mercado es libre y no me coagulo, no me conjunto con el Estado, no me encamo con el Estado, no hago concubinato con el Estado, sino lo compro al Estado. Y no hago ni una ley, y el Estado no permite que ni una ley me proteja, entonces no me voy a atrever a subir el precio de un sol. ¿Por qué? Porque si yo subo el precio, digamos, a 3 soles, abusando de mi poder monopólico,
pues soy el único, inmediatamente, como hay competencia rival, potencial, van a entrar competidores a vender a 2 soles, por ejemplo. Y así van a hacer bajar el precio. Entonces no tiene sentido que yo suba el precio cuando sé que inmediatamente me van a aparecer competidores que me van a hacer bajar el precio. Eso va a hacerme demasiado irregular mi competencia. Entonces, esa rivalidad potencial, que solo existe cuando los mercados son abiertos, es decir, en este caso, en este segundo caso, mercados imperfectos, con agentes sin privilegios, iguales ante la ley, donde cualquiera puede hacerme la competencia, solo en ese caso, el monopolio no va a poder usar, el único vendedor no va a poder abusar de su condición de único vendedor. No va a poder abusar de su condición de único vendedor. ¿Por qué? Porque es igual ante todos, ante la ley, y no hay ni una ley que impida que entren otros competidores a hacer la competencia. Por lo tanto, no se va a atrever a subir el precio más allá de lo que le permite la competencia potencial. Otra cosa es si hay una ley o una condición legal, por ejemplo, que los lapiceros deben ser usados con cierto producto no tóxico que solo el monopolista produce. Entonces, si hay esas restricciones legales, por supuesto que yo puedo hacer abuso de mi condición de único vendedor. Entonces, en los monopolios, o mejor dicho, el abuso de precio del monopolio, que es lo que nos interesa, no nos interesa que haya solo un vendedor, nos interesa que ese uno vendedor no abuse del precio del monopolio. Y ese abuso del precio solo ocurre cuando hay alguna ley que restringe tu acceso de competencia. Y así es como surge el capitalismo intervenido, cuando hay licencias exclusivas para empresas que solo ellas pueden importar o ellas solo pueden producir un producto, cuando hay precios mínimos para los globales, cuando hay precios mínimos para ciertos productos que queremos apoyar, ciertos productores que decimos, no, esto debemos desarrollarlos, por lo tanto deben tener precios mínimos de los cuales no deben bajar, o cuando damos líneas de crédito especiales a ciertas industrias que consideramos estratégicas, o cuando hacemos aranceles que protegen a ciertas industrias de interés nacional, ahí surge el capitalismo intervenido. El capitalismo intervenido es lo que el Partido Comunista de Perú llama capitalismo burocrático. En la literatura económica se conoce como crony capitalism, y normalmente se llama capitalismo o capitalismo de amigotes. Y mi hipótesis es que el Papa Francisco, cuando habla de liberalismo económico, o cuando habla de capitalismo, se refiere a este tipo de capitalismo, que es el único que el Papa Francisco conoce de Argentina. El capitalismo intervenido con licencias exclusivas, con precios mínimos, con líneas de crédito especiales, con aranceles proteccionistas. Pero esto lo voy a ir demostrando más adelante. San Juan Pablo II, en su Encíclica Centésimos Annus, revisa este concepto del capitalismo intervenido y lo enfrenta a este otro tipo de capitalismo sin privilegios. Es decir, el mercado imperfecto con agentes con privilegios es el capitalismo, lo que normalmente se dice capitalismo. Es lo que se llama crony capitalismo, el capitalismo amigotes. Los mercados imperfectos sin privilegios ante la ley es lo que describe acá San Juan Pablo II. Él en Centésimos Annus, en el ciclo Centésimos Annus, bueno, en el ciclo Centésimos Annus de 1991 dice, volviendo ahora a la pregunta inicial, ¿se puede, eso es, acuérdense, poco tiempo después de la caída del muro de Berlín, en 1991. La puta madre, bueno. A ver. Esto es textual copiado de su encíclica. Volviendo ahora a la pregunta inicial, ¿se puede decir que quizá, Ayla, después del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el capitalismo y que hacia él están dirigidos
los esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad, se refiere a los países orientales, ¿no? Que salían en el comunismo. Y luego sigue preguntándose a San Juan Pablo II, ¿es quizá este el modelo que es necesario proponer a los países del tercer mundo que buscan la vía del verdadero progreso económico y civil? Y dice, la respuesta obviamente es compleja, y viene acá su condicionante. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva. Aunque quizá sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente economía libre. O sea, él llama a ese sistema capitalista donde todos tienen los mismos derechos, donde todos son iguales ante la ley, donde no hay privilegios ante la ley, lo llama economía de mercado, o economía libre o economía de empresa. Pero sí, por capitalismo, acá viene la otra definición de capitalismo, se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso. Entonces la respuesta es absolutamente negativa. Entonces, la clave de su definición es ese sólido contexto jurídico que garantiza la ausencia de privilegios y de igualdad ante la ley y el mercado. Y con eso podemos estar de acuerdo todos los liberales, que justamente es lo que caracteriza la diferencia entre el capitalismo de amigotes, el capitalismo que hay en Argentina, inclusive que hay acá en Perú en parte, peor todavía en Venezuela, el capitalismo de amigotes del que diferencia del, bueno, en Venezuela está más en el socialismo, ¿no? Bueno, el capitalismo de amigotes se diferencia del capitalismo para todos, justamente por su contexto jurídico sólido. En un contexto jurídico sólido, todos son iguales ante la ley. No hay privilegiados por la ley. No hay empresas extranjeras con regímenes especiales que las favorezcan. O al revés, empresas extranjeras con regímenes que las perjudiquen. Son todos iguales ante la ley. No hay sectores de la población con privilegios y sectores de la población que no tengan privilegios. Todos tienen el mismo privilegio, es decir, todos están iguales ante la ley. Esto es lo que es el sólido contexto jurídico que hace que el capitalismo se convierta en economía de mercado aprobada por San Juan Pablo II. Entonces, la fase de economía es comparar el mercado o competencia perfecta con el libre mercado real y capitalista en el sentido de no seguro jurídicamente, es una fase de economía. El asunto es un mercado jurídicamente abierto, es decir, abierto a la competencia, a la libertad, a la igualdad ante la ley, al respeto de la propiedad privada, al respeto de los contratos, contra un mercado jurídicamente intervenido o cerrado inclusive. Es decir, donde el Estado interviene tan fuertemente que hay diferencias legales entre las personas, entre los grupos empresariales, entre trabajadores y empresas, entre tipos de trabajadores, etc. Viene la pregunta, la canasta básica familiar. Muchas veces, en ese sistema capitalista abierto, se pregunta a la gente cómo evitar el abuso del precio del monopolio sobre la canasta básica familiar, porque eso es lo que interesa. Lo que interesa es que la gente del pueblo, los menos pudientes, tengan acceso a la canasta básica familiar. ¿Cómo evitar el abuso del precio del monopolio? Pues la respuesta es esa, ese marco seguro jurídico, donde hay una realidad potencial abierta, inclusive donde hay competencia internacional
para los alimentos básicos, para la canasta básica familiar, y donde el sector privado no se eche en concubinato con el gobierno, que no tenga privilegios. El caso de catástrofes ya se los expliqué. En ese sistema de economía de mercado que defendemos, donde no hay privilegios para nadie, sí se puede considerar a nivel local una intervención puntual, temporal, a nivel geográficamente restringido, en caso de una catástrofe. Lo importante es acá concebir al mercado no como un mecanismo de competencia perfecta, como lo hacen la mayoría de economistas, sino como un encuentro intersubjetivo falible. Es decir, la diferencia de estas dos concepciones, la que ve una contradicción entre la economía perfecta y la realidad de la economía, esa es una concepción, y la que ve que todas las economías son imperfectas, pues en algunas hay privilegios y en otras no. La diferencia de estas concepciones radica justamente en esta definición, en construir la economía, ¿no? Los que quieren intervenir la conciben, la economía, el modelo perfecto, como una competencia perfecta, y los que vemos la economía como siempre imperfecta, pero en algunos casos con privilegios y otros casos sin privilegios, somos los que vemos la economía como un encuentro intersubjetivo falible. Y esto arroja la pregunta de la intervención del gobierno en los precios. Si el precio es un mensaje sobre la escasez relativa, mal hace el gobierno si falsea o distorsiona este mensaje, porque entonces se interpreta incorrectamente por parte de los vendedores y por parte de los compradores. Y esto da lugar a consecuencias no intentadas por el gobierno, porque son reales, ¿no? Hay que acordarnos que el gobierno no es algo abstracto, sino que son funcionarios, quizás con buena voluntad, pero que no pueden controlar las consecuencias no intentadas de las acciones de los ciudadanos frente a las reglas que promulgan. Esas consecuencias no intentadas no son casuales, sino que tienen una especie de lógica propia, una regularidad que es típica de ellos. Se puede observar cada vez que hay control de precios, se puede ver los mismos fenómenos. Cada vez que hay cierto tipo de intervención, se puede ver los mismos fenómenos. Entonces, hay unas consecuencias intentadas que no dependen de la buena o mala voluntad del funcionario, sino que sean por el mecanismo que se implementa, de intervención. Bueno, ahora hay que preguntarnos, ¿cuál es la finalidad de estas intervenciones del gobierno? Por ejemplo, ¿cuál es el fin directamente intentado de la fijación de precios? Ahí lo va a ver. El fin intencionado directamente en una fijación de precios es posiblemente, si se fija un precio mínimo, que las personas de menores recursos adquieran los bienes de manera más barata. Esa es la finalidad directa que tiene el funcionario que interviene. Pero los resultados intentados son todo lo contrario, que va a haber escasez de productos, va a haber colas, y como hay escasez, los vendedores van a vender en el mercado negro muy por encima del precio normal. Se van a encarecer los productos. Hay que acordarse que cuando se fija un precio, siempre hay en el mercado un número de compradores en potencia que entrarán a comprar si el precio baja. Es decir, si hay un precio equilibrio en el mercado y el Estado fija un precio más bajo, siempre va a haber un número adicional de compradores en potencia que van a hacer actual su demanda, que van a comenzar a comprar. Y al bajar el precio artificialmente el Estado, va a hacer que
entre un número de vendedores actuales, un número de actuales vendedores, dejen de cubrir sus costos y salgan, dejen de ofertar si el precio baja. Por tanto, van a crear un exceso de demanda, un faltante que se va a expresar como escasez en el mercado. Entonces, la conclusión importantísima para esta parte es que siempre se debe analizar las consecuencias no intentadas de las acciones humanas, ya sea para bien o para mal. Es importante ser consciente de las consecuencias no intencionadas de las decisiones de los gobernantes o de ciertas personas, ya sea para bien o para mal, porque si no, no se va a poder decidir bien qué hacer. Una situación más difícil aún es, por ejemplo, si un gobierno controla el precio de los servicios públicos. Si el precio de los servicios públicos, electricidad, agua, están controlados, habría que preguntarse cómo hace la empresa para cubrir sus costos. Si son tan bajos los precios públicos, pues puede ser que el Estado los deje quebrar y los estatiza, o los subsidia. Y eso arroja la pregunta, ¿cómo se financia el gobierno? Eso solo puede ser por deuda externa, inflación o impuestos. Y así se complican las cosas. Es decir, un gobierno puede tener la buena intención de subsidiar algunas industrias porque cree que son de interés nacional para el pueblo, la industria del pan, la industria de la carne, pero va a ocurrir esto. Al final va a crecer la deuda externa, va a crecer la inflación, o al final van a tener que subir los impuestos, lo que nadie quiere. O lo que está ocurriendo a la medida que se estamos alejando en el siglo XX. En el siglo XX nos hemos alejado del gobierno limitado. Conforme nos hemos alejado del gobierno limitado, ya los impuestos ya no son 10, 20% como solían ser, sino iban a ser 50% del PBI, ¿no? Es decir, si en el siglo XIX el impuesto subía más allá del 10%, había una revolución tributaria, una revolución por cosas fiscales. Hoy en día, en los países desarrollados, hay una carga impositiva del 50% y nadie hace revolución. Entonces, algo ha pasado, ¿no? Otro ejemplo es cuando el gobierno depende de los impuestos sobre materias primas. Si el precio de la materia prima baja, el gobierno puede fijar un precio mínimo a la materia prima, pero entonces los compradores externos dejarán de comprar y el gobierno entonces solo puede elegir producir directamente esos productos y financiar esa actividad con mayores impuestos, inflación o deuda.